en el capítulo 14 de su carta a los Romanos que empezamos a estudiar la semana pasada. Recuerden que algunos miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo judío y por lo tanto a ellos se les hacía muy difícil desconectarse, se les hacía difícil despegarse de todas las leyes del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, concernientes a la dieta, a lo que ellos podían comer, a lo que no podían comer y cómo podían comerlo, y a la celebración de ciertas fiestas religiosas. Y Pablo en este capítulo califica a estos hermanos, a estos creyentes, como débiles en la fe. No porque tuvieran una fe débil, sino por la debilidad de sus conciencias mal informadas. Vean el versículo 2. Uno tiene fe, es decir, uno cree que es legítimo, esa es la idea de la palabra fe ahí, uno cree que es legítimo comer de todo. Pero el que es débil solo come legumbres. ¿Por qué? Porque él cree que no es legítimo comer de todo. De manera que él es débil en la fe. Esa división entre los hermanos débiles, los de una conciencia mal informada, y los hermanos fuertes que tenían una conciencia bien informada, estaba generando un conflicto que amenazaba la unidad y el bienestar de la iglesia en Roma. Y como decía Marcos hace un momento, eso no se circunscribe únicamente al primer siglo de la era cristiana. Eso es algo que ha estado ocurriendo a través de toda la historia de la iglesia y de la cual la iglesia bíblica del Señor Jesucristo no está exenta de ese peligro. Por un lado, los débiles estaban criticando, estaban condenando a los que no tenían los mismos escrúpulos que ellos tenían con respecto a esas cosas que eran moralmente neutras. Y por el otro lado, los hermanos fuertes estaban despreciando, estaban menospreciando a los débiles y siendo muy insensibles con las dificultades de conciencia con las que ellos estaban lidiando. De manera que ambos grupos, los fuertes y los débiles, estaban faltando a la ley del amor. No se estaban vistiendo de Cristo. Recuerden que esa es la última exhortación del capítulo 13 de la carta a los Romanos. Vestíos del Señor Jesucristo. Y si algo caracterizaba al Señor Jesucristo era su amor. Es su amor. ¿Cómo resuelve Pablo este problema? Defendiendo la libertad de ambos grupos a vivir a la luz de sus conciencias. Ambos grupos tenían libertad a vivir conforme a sus conciencias. Vean el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. Es interesante notar todas las veces que Pablo se refiere a Dios en los primeros 12 versículos del capítulo 14. Es impresionante. 9 veces Pablo usa el término Señor. 5 veces usa el nominativo Dios. Y una vez el nombre de Cristo. Eso hace 15 veces en total en 12 versículos. ¿Saben lo que eso significa? ¿Qué aplicación práctica nosotros podemos extraer de eso? Que el énfasis de Pablo es que solo Dios es el Señor de nuestras conciencias. Y es delante de Él que debemos vivir. Es buscando la aprobación de Dios que debemos vivir, no la aprobación de los hombres. Mi hermano amado, procura agradar a Dios en todo lo que tú haces. Procura agradar a Dios. Pablo se opuso tajantemente a que en la iglesia en Roma se forzara a todo el mundo a someterse a una lista de reglas en asuntos en los que Dios no había legislado en su palabra. Pablo se opuso a eso. Ahora recuerden, mis hermanos, que aquí no estamos hablando de cosas pecaminosas, porque ahora han surgido líderes cristianos
que dicen, bueno, la homosexualidad es un asunto de cada cual que decida eso. No. Eso no es un asunto de cada cual, porque Dios lo prohíbe en su palabra. La borrachera, Dios la prohíbe en su palabra. Mi hermano, mi hermana, si tú te pasaste de contento tomando alcohol y eso está afectando tu forma de comportarte, tú has pecado contra Dios. La borrachera es un pecado, y es un pecado condenado en las Escrituras. Ahora, cada creyente es responsable ante Dios por las decisiones que toma en cosas que Dios no ha prohibido, en cosas que no son esenciales ni son pecaminosas. Vean el versículo 9. Porque para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Qué es un Señor? Un Señor es un Señor. Es un amo. Es un dueño. Es el que te debe gobernar. Tú no tienes autogobierno. Tú no te gobiernas a ti mismo. Cuando tú te convertiste al Señor, tú renunciaste a hacer tu voluntad para hacer su voluntad. Él es Señor. Él es Señor. Ahora, mis hermanos, ¿saben lo que ocurre en una iglesia cuando se intenta forzar a todos sus miembros a conformarse a una lista de reglas humanas? Suelen ocurrir por lo menos tres cosas. La primera es que en vez de promover la verdadera santidad y la verdadera madurez espiritual, se produce una especie de vida cristiana artificial, más preocupada por lo externo y motivada por el temor a los hombres, no por el temor a Dios, motivada por un deseo de encajar en el grupo. La segunda es que en la generalidad de los casos, los que se someten más fielmente a las reglas se llenan de orgullo y se vuelven hipercríticos. Y lo tercero que ocurre es que se termina dando importancia a lo que no tiene tanta importancia y minimizando lo que sí la tiene. Es increíble cómo en los evangelios los fariseos quisieron matar a Cristo porque según sus reglas él estaba violando el día del Señor. O sea, como él está violando el día del Señor, vamos a matarlo. El asesinato es menor que violar el día del Señor. Es increíble a dónde puede llegar una persona legalista. Legalista se ocupa de muchas cosas externas, pero por ejemplo, normalmente los legalistas son unos chismosos. Y resulta que el chisme es fuertemente condenado en la Biblia. Solamente tienes que leer el libro de Proverbios. Pero al legalista no le importa chismear, siempre y cuando se conforme con sus listas externas. Ahora, mis hermanos, ¿significa eso que yo puedo disfrutar de mi libertad cristiana y olvidarme por completo de lo que mi conducta está produciendo en otros? Por supuesto que no. Así como Pablo se cuidó de no promover en la iglesia la tiranía del hermano débil, como vimos la semana pasada, así también se opuso a la actitud desconsiderada e insensible que estaban manifestando algunos hermanos fuertes. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy. El ejercicio de la libertad dentro del marco del amor. No somos libres de no amar. Si tú eres cristiano, tú no eres libre de no amar. De manera que el ejercicio de tu libertad cristiana debe ser llevado a cabo dentro del marco, dentro de los límites del amor cristiano. Hay al menos 3 exhortaciones que Pablo dirige a los hermanos fuertes en este capítulo. Así que todo este mensaje son aplicaciones. 3 exhortaciones de Pablo a los hermanos fuertes. La primera es: reciban al débil en la fe. Capítulo 14, versículo 1. Aceptad al que es débil en la fe. Acéptenlo, recíbanlo. Esta palabra significa darle una bienvenida de corazón. No es
tolerarlos a regañadientes en la iglesia. No, hermanos. Recíbanlo como hermanos y hermanas que fueron comprados con la sangre de Cristo. Denle la bienvenida para edificarse mutuamente. Noten que Pablo les dice explícitamente que no debían recibirlos para juzgar sus opiniones. O como dice la Reina Valera, para contender con ellos por sus opiniones. No, mis hermanos, esa actitud de condenarse mutuamente tiene que cesar de inmediato en la iglesia. Vean el versículo 3 otra vez. El que come, que no menosprecie al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Y esta es la misma palabra del versículo 1. Dios le ha dado la bienvenida en su familia. Dios lo ha adoptado como hijo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros condenemos y rechacemos a aquellos a quienes Cristo ha recibido plenamente? Vean el versículo 7 del capítulo 15. Por tanto, aceptaos, la misma palabra otra vez, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios es más glorificado, Dios es más ampliamente glorificado en una iglesia donde los hermanos se aman entre sí a pesar de la diversidad de opiniones que tienen en cuanto a la práctica de la libertad cristiana, que en otra iglesia donde un grupo quiere obligar al resto a someterse a sus reglas. Dios es más glorificado en una iglesia donde hay diversidad de opiniones con respecto a estas cosas. Por supuesto que los hermanos débiles debían seguir avanzando hacia una conciencia mejor informada y los fuertes deberían desear eso. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso no sucede en un clima de intolerancia. Eso no sucede que los hermanos débiles avancen en sus conciencias para tener conciencias mejor informadas en un clima de intolerancia y discusiones inútiles. Tenemos que tener paciencia y esperar que todos sigan avanzando hacia la madurez en Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 13 al 15. Dios ha dado pastores y maestros para que, a fin de perfeccionar a los santos, a todos los santos, para que hagan la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida del varón perfecto que es Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Dice Pablo en el versículo 15, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor unos con otros. En la iglesia se da un fenómeno que no deja de ser tristemente interesante. Y es que muchos creyentes que han avanzado un poco en el entendimiento de ciertas cosas, luego olvidan el largo camino que tuvieron que recorrer para llegar a ese entendimiento. Es lo que pasa muchas veces con creyentes que se convirtieron en iglesias arminianas, es decir, que no creen en la soberanía de Dios, en la salvación de los pecadores, aunque ellos dicen que sí, pero no lo creen en la práctica. Entonces estos creyentes que vienen de iglesias que no creen en la soberanía de Dios absoluta, en la salvación de los pecadores, de repente comienzan a entender que Dios es soberano. De repente entienden las doctrinas de la gracia, la doctrina de la depravación total, la doctrina de la elección incondicional, de la perseverancia final de los santos y todo eso. Y entonces comienzan a tratar a los arminianos con dureza. Y uno tiene que preguntarle, ¿y tú de dónde vienes? Eso es orgullo doctrinal. Eso es orgullo teológico. Y el orgullo, mis amados hermanos, no importa el apellido que tenga, es pecaminoso. Tienes que tener paciencia.
defiende con gracia las doctrinas de la gracia. Y lo mismo ocurre con aquellos creyentes que vienen de un trasfondo legalista y luego entienden la libertad cristiana, entienden la doctrina de la libertad cristiana, y entonces comienzan a cortarle la cabeza a todos los legalistas. Mire, déjenme decirles algo. Una de las cosas por la que esta iglesia tiene que pedir perdón es porque en sus primeros años nosotros fuimos con buena intención una iglesia bastante legalista. Y de hecho no es que tenemos que pedir perdón, es que nosotros hemos pedido perdón. Porque nosotros éramos no solamente una iglesia legalista, sino también una iglesia que le cortaba la cabeza a todo el que no pensaba como ella. Obviamente no de manera literal, sino con nuestras palabras. Éramos muy duros criticando a los demás. Hace muchos años nosotros tuvimos que ir a algunos pastores y pedirles perdón. Mis hermanos, eso es parte de nuestra historia. Nosotros venimos de ahí. Es como yo le decía a alguien el otro día: mira, yo entiendo perfectamente a los legalistas, lo entiendo perfectamente porque yo estuve ahí, pero no solamente estuve ahí, es que nosotros tenemos que luchar con el legalismo que llevamos todos en el corazón. Todos nosotros llevamos un católico romano en el corazón. Y tenemos que estar luchando con la idea de que Dios me va a aceptar o Dios me va a bendecir por la manera como yo llevo a cabo mis deberes cristianos. ¿O tú no luchas con eso? Entonces ten paciencia. Lo que estaba sucediendo en Roma es que los hermanos fuertes no estaban teniendo paciencia con los hermanos débiles. Y ahora Pablo les dice: acéptenlos. Denles la bienvenida. No es que los toleren, es que los reciban con amor, como Dios los aceptó en Cristo. Pero Pablo les dice también, en segundo lugar, que no debían menospreciar al hermano débil. Esto es otra cosa. No solamente que debes aceptarlos, es que no debes menospreciarlos. Así como los débiles debían dejar de condenar a los fuertes debían dejar de menospreciar. ¿Saben lo que es menospreciar, verdad? Tener en poco a los débiles. Versículo 3 otra vez: el que come, que no menosprecie al que no come. Muchos de estos hermanos que no tenían una conciencia bien informada se abstenían de comer. ¿Saben para qué? Para agradar a su Señor. Eso es digno de alabanza. No tiene una conciencia bien informada, pero su motivación es buena. El que se abstiene, dice Pablo más adelante, para el Señor se abstiene. Él lo hace para agradar a su Señor. Es interesante notar que aunque Pablo se sitúa a sí mismo en el grupo de los hermanos fuertes, vean el versículo 1 del capítulo 15, así que nosotros los que somos fuertes, o sea, Pablo se sitúa en el grupo de los fuertes. Él nunca le pide a los débiles que pongan a un lado sus escrúpulos, sino que los alienta a seguir la voz de su conciencia. Versículo 14: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Y obviamente no está hablando de cosas pecaminosas, vuelvo y lo repito, está hablando de cosas que Dios no ha prohibido. Nadie puede decir: el sexo fuera del matrimonio no es inmundo. Sí es inmundo. No es de eso que Pablo está hablando. Pablo está hablando aquí de cosas que son moralmente, que no están prohibidas por las Escrituras. Estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Así que si tú crees que es inmundo, no lo hagas. Versículo 23: pero el que duda, si come se condena. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un amigo tuyo cumple años y tú quieres regalarle un bizcocho, pero tú no te acuerdas ¿qué es lo que a tu amigo le hace daño? Si es el chocolate o si es la ciruela. Hay algo a lo que tu amigo es alérgico. Pero tú dices: bueno, yo no tengo mucho tiempo ahora mismo para estar averiguando eso, así que le voy a comprar el de ciruela.
O sea, tú tienes dudas de que ese bizcocho de ciruela le va a hacer daño a tu amigo, pero a ti no te importa y se lo compras. ¿Tú no amas a tu amigo? Bueno, es 1000 veces peor cuando tú dices, yo no estoy seguro de si esto es correcto o legítimo delante del Señor, pero como quiera lo voy a hacer. No, si tú no estás seguro, entonces no lo hagas. Es parte de tu amor abstenerte y averiguar mejor el caso. Así que, mi hermano, procura iluminar adecuadamente tu conciencia estudiando seriamente las Escrituras. No hagas las cosas porque los demás también lo hacen, sino porque tienes la convicción de que eso, lo que sea que tú quieres hacer, agrada a tu Señor y Salvador. Nunca menosprecies a nadie que por seguir su conciencia se abstenga de ciertas cosas que tú puedes hacer con libertad. No menosprecies a tu hermano débil. Pero hay algo más que Pablo dice a los fuertes, y es ahora el resto de mi sermón, y es que nosotros debemos limitar la práctica de nuestra libertad por amor al hermano débil. Debemos estar dispuestos a limitar la práctica de nuestra libertad por amor al hermano débil. Versículo 13, por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, y ahorita van a ver por qué pongo énfasis en estas dos palabras, juzgar y decidir. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Aquí hay un juego de palabras que no se percibe claramente en español, y es que la palabra que se traduce como juzgar es la misma palabra que se traduce como decidir. Es la misma palabra, de manera que lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto: lo más juicioso que puedes hacer es dejar de juzgar al otro por sus opiniones. Lo más juicioso es que dejes de pasar juicio, es que dejes de juzgar al otro por sus opiniones en aquellas cosas que Dios no ha legislado en su palabra. Lo más juicioso, dice Pablo, es que dejes de juzgar y hagas todo lo que esté a tu alcance para que el otro no tropiece por causa de lo que nosotros hacemos en nuestra libertad. Versículo 14, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. A mí me encanta la sabiduría con la que Pablo está tratando un asunto tan delicado. Por un lado, él le da la razón al fuerte, ¿se dieron cuenta? En una forma muy sutil, él está diciendo, es que el fuerte tiene razón, en que comer carne en sí mismo no es inmundo. Que la única forma de agradar a Dios no es comiendo legumbres. De hecho, en 1 Corintios, Pablo dice, mira mi hermano, de todo lo que se vende en la carnicería, compra y come sin preguntar nada por motivo de conciencia. Así que de una forma muy inteligente, Pablo está diciendo los fuertes tienen razón en cuanto al tema de la libertad cristiana. Pero al mismo tiempo Pablo quiere hacer consciente a los débiles de que no todos en la iglesia tienen el mismo grado de madurez. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos en la práctica de nuestra libertad. Ahora, pregunta que probablemente está en la mente de alguno de ustedes. ¿Significa eso que los hermanos fuertes tienen que abstenerse de todo lo que puede ser un problema para el hermano débil? Miren, hermanos, esta pregunta es crucial para este tema. Como vimos el domingo pasado, Pablo quiere proteger al hermano débil, pero al mismo tiempo quiere cuidar a la iglesia de no caer en la tiranía del hermano débil. Pablo no quiere una iglesia legalista. Si dejamos de hacer todo aquello que algún hermano en Cristo pueda considerar como objetable o dudoso,
terminaremos dejando que sean los hermanos débiles los que tracen la pauta en la iglesia de lo que se puede y no se puede hacer. Eso es la tiranía del hermano débil. ¿Se dan cuenta del problema? Me interesa, hermanos, que podamos ver esto, porque yo sé que puede ser enredado, puede ser sutil. Mi pregunta es, déjeme replantearlo de otra manera. ¿Cómo podemos preservar la libertad cristiana en la iglesia si nos abstenemos de todas las cosas que los cristianos débiles objetan y censuran? Mis hermanos, lo que Pablo está advirtiendo al fuerte aquí es que tenga cuidado de que la práctica de su libertad cristiana no lleve al hermano débil a pecar. No se trata simplemente de, yo creo que las mujeres no deben usar aretes. Bueno, mira, hermana, de ahora en adelante en esta iglesia las mujeres no pueden usar aretes porque hay algunas hermanas débiles que piensan que eso es pecaminoso. No, porque eso es una tiranía. Esa es la tiranía del hermano débil. Ese no es el punto que Pablo está tratando aquí. Vean otra vez el versículo 13, porque hay dos palabras, dos frases aquí muy importantes para resolver este dilema. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid, y aquí están las dos frases clave, no poner obstáculo, Reina Valera dice tropiezo, o piedra de tropiezo, Reina Valera dice ocasión de caer al hermano débil. ¿Cuál es el punto aquí? La palabra que se traduce como obstáculo en la Biblia de las Américas o tropiezo en la Reina Valera aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. 3 de esas veces aplicadas al Señor Jesucristo. Cristo fue una piedra de tropiezo para los judíos, ¿no es así? Porque Él no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Así que Cristo fue una piedra de tropiezo. Lo que quiere decir, mis hermanos, que no siempre la culpa del tropiezo recae en aquel que es piedra de tropiezo. Porque Cristo fue piedra de tropiezo y Él no cometió ningún pecado. ¿Se entendió eso? No siempre el tropiezo es culpa del que pone la piedra de tropiezo. Cristo fue piedra de tropiezo. Y muchas veces, aún hasta los incrédulos tropiezan con nuestra práctica de la vida cristiana. Ellos, por ejemplo, no pueden entender, ¿y por qué tú tienes que ir a la iglesia todos los domingos? O sea, ellos pueden ver una serie de Netflix de 50 episodios, pero ir a la iglesia los domingos para él es exagerado. Ven, nosotros somos piedra de tropiezo para los incrédulos por hacer algo bueno, por hacer algo que es correcto. Así que no siempre el tropiezo recae en aquel que es piedra de tropiezo, porque Cristo fue piedra de tropiezo para el judío, dice Pablo. Pero otras veces la culpa sí recae enteramente en aquel que es motivo de tropiezo, como vemos en este mismo capítulo de Romanos. Vean el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, nosotros podemos arruinar, y veremos en un momento qué significa eso, pero el punto es que aquí el que es piedra de tropiezo es culpable. Es culpable. La otra expresión que usa Pablo es ocasión de caer, que es la traducción de una palabra griega, escándalo en griego, de donde proviene nuestra palabra escándalo en español. Esta palabra aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y tiene un significado muy similar al de piedra de tropiezo. Varias veces se usa para referirse otra vez a Jesucristo. ¿No dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, que Cristo es piedra de tropiezo para los judíos? Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos. Pero otras veces el Nuevo Testamento usa esa expresión para referirse a aquellos que hacen tropezar a otro con su conducta. Entonces, ¿cuál es la directriz que Pablo está dando en este pasaje a los hermanos fuertes? Quizás el mejor comentario
Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 8. La Biblia se interpreta con la Biblia. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 8, 9 al 10, en el contexto de comer carne sacrificada a los ídolos o no. Resulta que en Corinto, una ciudad pagana, muchos se convirtieron al Señor, venían de un trasfondo idólatra y algunas carnes eran sacrificadas a los ídolos. A los idólatras llevaban un buey, una vaca a sacrificar al ídolo. A veces no toda la carne que era sacrificada era consumida en el sacrificio. ¿Qué hacían los sacerdotes con esa carne? La vendían a la carnicería. Entonces, ahora comienzan los hermanos de Corinto. ¿Es correcto que un cristiano coma un filete que fue sacrificado previamente a los ídolos? Algunos cristianos fuertes decían, ¿y por qué no? Porque para colmo esa carne era más barata que las otras. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los fuertes comerse un filete que fue de una vaca sacrificada a los ídolos? Los fuertes decían, un ídolo nada es, ¿cuál es el problema? Los débiles decían, bueno, a mí cuando me como esa carne me da la impresión de que estoy adorando otra vez al ídolo que yo adoraba cuando era inconverso. Pues no te la comas tú, pero no me critica a mí por comérmela, y más que más barata. Ese era el problema en Corinto. Ahora escuchen cómo Pablo lidia con ese problema. Mas tened cuidado. O sea, Pablo le dice, tú tienes libertad de comerte la carne que fue sacrificada a los ídolos. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, porque esa era otra. A veces frente al templo había un restaurante o un sitio de comer, y ahí era que se comía la carne más barata. Entonces dice, te ve a ti frente al templo comiendo, ¿no será estimulada su conciencia a comer lo sacrificado a los ídolos? Como si fuera sacrificado a los ídolos. Literalmente esta frase se puede traducir, ¿no será envalentonada su conciencia? O sea, el individuo dice, bueno, el hermano fulano, él es un hermano que tiene muchos años en la iglesia y él se está comiendo la carne. Yo como quiera a veces pienso que estoy teniendo comunión con el ídolo si me como la carne que fue sacrificada a los ídolos, pero como él lo está haciendo, déjame hacerlo yo también. No lo hagas, le dice Pablo al débil, porque tú estás violando tu conciencia. El fuerte puede hacerlo porque él no está violando su conciencia, pero el débil no. Ahora, ¿qué le dice Pablo al fuerte? No te pongas a presionar al débil para que coma la misma carne que tú, porque tú lo estás haciendo en libertad, pero le estás llevando a él a pecar. Eso es lo que Pablo está tratando de evitar en Romanos 14. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo a los fuertes es que deben ser sensibles, juiciosos en la práctica de su libertad cristiana. No vaya a ser que estimulen al hermano débil a hacer lo que él no debe hacer por causa de su propia conciencia. ¿Se entendió? Vean una vez más versículos 14 y 15. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Cristo hizo limpio todos los alimentos. Vean Marcos capítulo 7. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, y la palabra entristecerse allí es, él está violando su conciencia y por lo tanto se está sintiendo convicto de pecado. Él se está entristeciendo. Ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No destruyas con tu comida. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que un verdadero creyente se puede perder y caer en el infierno, perder su salvación después que la tiene, porque eso sería contradecir un montón de textos del Nuevo Testamento, muchos de los cuales se encuentran en la misma carta a los Romanos. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, nada puede separarnos del amor de Cristo. O sea que olvídense de esa interpretación porque no es correcta. Esa palabra que en nuestra Biblia traduce destruir también significa arruinar. Pablo está usando la palabra aquí como lo opuesto de edificar. En vez de edificar, tú estás arruinando.
John Murray, un gran comentarista norteamericano, dice: Pablo está enfatizando el carácter destructivo del pecado con el propósito de impresionar al hermano fuerte con la gravedad de su ofensa al venir a ser ocasión de tropiezo para el hermano débil. Cuando Pablo dice que el hermano débil es contristado, se refiere precisamente al dolor de su conciencia herida al hacer algo que él cree que es pecaminoso. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo muy seriamente como pastor de esta iglesia. Cuando un cristiano comienza a actuar en contra de su conciencia, aún en cosas muy pequeñas, ha comenzado a transitar por un camino muy peligroso que no sabemos a dónde lo llevará finalmente. Piensen en el rey David. David está escondido en la cueva. Saúl entra a hacer sus necesidades y los que están con David le dicen: esta es tu ocasión de matarlo. David no lo hace, pero le corta la punta del manto de Saúl y se sintió mal. David se sintió mal por haberle cortado la punta del manto. Y uno se pregunta cómo un individuo que en ese momento, escondido en la cueva, tenía una conciencia tan sensible, llegó a tomar la mujer de otro, a acostarse con ella y provocar indirectamente su asesinato. ¿Cómo David llegó ahí? Violando su conciencia. David ve a esta mujer bañándose. Lo primero que debió hacer era quitar la vista de inmediato, pero no lo hizo. Lo segundo fue preguntar por esa mujer. ¿Y quién es esa mujer? Y le responden, y yo creo que fue a propósito: ella es Betsabé, mujer de Urías Eteo. Ya se acabó el asunto. Está casada. Pero David la manda a llamar. No, es solamente para hablar con ella. Termina acostándose, embarazándola, y después quiere resolver el problema ocultando su pecado y matando a Urías. Increíble cómo el hombre conforme al corazón de Dios llegó ahí. Leí recientemente una historia que me dio mucha tristeza porque fue una historia verídica de una joven que venía de una iglesia muy estricta donde se decía que usar maquillaje era pecaminoso. Esta joven estudiaba el bachillerato, ya estaba en la escuela superior, donde habían otras cristianas que venían de iglesias que no tenían esa misma convicción. Lamentablemente, estas jóvenes cristianas comenzaron a presionar a esta otra porque no usaba maquillaje. ¿Y qué hizo ella finalmente? O que ella comenzó a usar maquillaje cuando salía de la casa y se lo quitaba cuando iba a regresar. La presión fue tan grande que esta muchacha comenzó a violar su conciencia. Ahora, debo decir, la Biblia no prohíbe que las mujeres usen maquillaje. Dice que se adornen con pudor y modestia, o sea, con un sentido juicioso. No te adornes como Jezabel, pero la Biblia no prohíbe el adorno. La persona que relata esta historia dice correctamente que esta muchacha estaba eligiendo la popularidad por encima de lo que ella entendía como su fidelidad a Dios. ¿Y qué pasó? Poco a poco comenzó a permitirse otras cosas hasta que terminó envuelta en pecados sexuales. ¿Cómo comenzó eso? Dice la persona que cuenta la historia: ella había tropezado porque sus amiguitas, bueno, eso de amiguita lo dije yo, porque sus amigas cristianas se habían burlado de los principios que le dictaba su conciencia. Eso es ser ocasión de caer. Una cosa es la libertad cristiana y otra muy distinta, la práctica de esa libertad. La libertad cristiana es una convicción interna entre nosotros y Dios de la gloriosa libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz.
Pero me encantó esto que dice el teólogo escocés Sinclair Ferguson. Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin que necesariamente tengamos que ejercerla. Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin que necesariamente tengamos que ejercerla. Vean el versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Tú no tienes necesariamente que practicar en toda circunstancia y en todo lugar lo que tú entiendes que es tu libertad. Dice Sinclair Ferguson, mira, si tú tienes que hacerlo, ya dejaste de ser libre. Cuando un cristiano dice, esa es mi libertad, yo tengo que hacerlo, ya tú eres un esclavo de tu libertad. Paradójico, ¿verdad? Eres un esclavo, volviste al pasado, volviste a tu esclavitud. Ahora resulta que no es Cristo el que te gobierna, es lo que tú entiendes en tu mente que es tu libertad. Volviste a ser un esclavo de tus propios deseos. Tú no tienes dominio propio para decirte que no. Así que la pregunta más importante que debemos hacer a la hora de tomar una decisión en el uso de nuestra libertad no es si tenemos derecho a hacerlo. No, la pregunta es ¿cuál es el impacto que esto puede tener en este hermano mío por el cual Cristo murió? Y cómo esto puede afectar a la unidad y a la utilidad de mi iglesia. Esa es la pregunta. Mira, mi hermano, el bienestar espiritual de tu hermano y la unidad de la iglesia es infinitamente más importante que el ejercicio de tu libertad cristiana. Mira otra vez el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otros al comer. ¿Ven? Aquí estoy yo con este hermano que piensa que no debe comer carne de puerco porque él era judío y viene de este trasfondo. Y yo digo, como yo decía el domingo pasado, oye, este chicharroncito si está bueno, coge un poco, no sea tan quiquilloso. O sea, ¿a ti no te importa? Deja.
like a gentle tease. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love I'll always float. Shimmering lights dance on high, in your arms I touch the sky. Electrified by your touch, forever never feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love my home I found. As we drift among the stars, endless nights and no more scars. Hand in hand we'll navigate through the stars, it's not too late. Beyond the nebula's embrace, we'll find our own secret space. With every breath a new frontier, side by side we'll conquer fear. In this vast and endless sea, you and I, we're truly free. Cosmic hearts forever bound, in your love my home I found.